Buenas tardes a todos y les agradezco otra vez por estar aquí en esta charla que se inscribe en una pregunta que atraviesa hoy muchas prácticas escénicas y académicas. ¿Qué significa adaptar un texto para el teatro en el siglo XXI? Adaptar no es solo cortar o actualizar palabras, es traducir épocas, contextos, públicos, incluso sensibilidades políticas y afectivas. Yo, como saben, soy profesor de Teatro del Siglo de Oro Español, traductor, adaptador de letras de musicales y también con alguna experiencia como dramaturgo. Llego a esta conversación desde el cruce entre el texto, música y escena, o sea, cómo se transforma un material cuando pasa de una lengua a otra, de una cultura a otra o de la página al cuerpo del actor y de la actriz. Y para pensar todo esto tenemos el lujo de contar hoy con Leima López, directora teatral en residencia en el Repertorio Español de Nueva York. Leima es una creadora que ha trabajado intensamente con textos en español, clásicos y contemporáneos, para públicos muy diversos de esta ciudad y de Nueva Jersey, Nueva York, comunidades latinas, públicos bilingües, estudiantes, espectadores que llegan por primera vez al teatro en español. Su trabajo dialoga con cuestiones de género, migración y memoria cultural, siempre desde la escena concreta, decisiones de texto, de puesta y de actuación. Lo que nos interesa hoy es justamente abrir esa cocina de la adaptación. ¿Qué pasa cuando un clásico se encuentra con la experiencia migratoria en Nueva York? ¿Qué se gana, qué se pierde al actualizar una obra? ¿Qué afinidades hay entre adaptar un texto dramático y adaptar las letras de un musical, por ejemplo? La dinámica que vamos a tener hoy en esta charla es de conversación casual. Yo iré a lo mejor guiando con algunas preguntas, pero la idea es escuchar el recorrido y las decisiones de Leima como directora y hacia el final abrir un breve espacio para preguntas del público. Antes de empezar, quiero agradecer al Departamento de Español y Estudios Latinos, especialmente a su directora, la doctora María José García Vizcaíno, por el impulso para realizar este programa, y a Rey Centina, quien se desempeña como productor durante el evento. También a mis estudiantes de la clase de teatro hispano, quienes se unen de manera virtual, y a los de la clase de español para estudiantes de herencia que están aquí presentes. Entre todos les damos una calurosa bienvenida a Leima López y le agradecemos enormemente por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Raúl, por esta hermosa presentación y esta acogida maravillosa que me han dado acá. Es un gusto. Ojalá que pueda ser lo suficientemente coherente y que pueda responder a todas las preguntas que tengan sobre lo que ha sido mi trayectoria como directora de teatro en la ciudad de Nueva York. Em, gracias, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Nosotros somos los agradecidos. Y para empezar directamente, ¿no? Te tiro esta inquietud. Cuando escuchas la palabra adaptación aplicada al teatro, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza en términos de trabajo concreto? Traducción. Es lo Mm, primero que viene. O sea, ujú. cuando voy a adaptar un texto, lo primero que voy a pensar es cómo voy a traducir, de qué manera me voy a acercar a este material. Adaptación, traducción. Muy bien. ¿Y dónde pones el límite entre ser fiel al texto y tomar decisiones que por ahí podríamos decir que lo traicionan para que funcione hoy y aquí en Nueva York, en Nueva Jersey, en Estados Unidos? Em, no límites precisamente porque es justamente que pienso que la creatividad no ha de tener límites. O sea, cuando empiezo a abordar un texto, en este caso hablemos de Siglo de Oro español, es un texto que ha trascendido, es un clásico. Por lo tanto, ya partimos de una temática que ha trascendido siglos. Por lo tanto, ya esto está vigente y es relevante. Ahora la meta es cómo lo voy a traducir para que llegue al público hoy, para que el público se sienta interesado a la hora de aproximarse a la puesta en escena y
ahí veo qué cambios son los que quiero hacer. En ocasiones puedo cambiar, por ejemplo, tomar decisiones sobre el elenco, las obras Ujú. son muy extensas en personajes y la producción tal vez no podemos hacerla con los 20 personajes que ha sugerido el autor, sino Claro. que tengo que tomar decisiones en cortes de personajes. em, sí, y otras muchas cosas que vamos a ir hablando. Claro, por supuesto. Sí, ¿y esa es una decisión unilateral de la directora o es algo que se habla con el equipo? ¿Es algo que se... El proceso de adaptación empieza en mi soledad, Ujú, empieza en mi apartado, en mi trabajo único y sola, a veces un poco aburrido, porque lo más rico del teatro es exactamente el hecho de compartir, ¿no? Y de trabajar con un equipo. Pero en ese proceso de soledad yo empiezo a tomar las primeras decisiones. O sea, es un trabajo de qué quiero, qué es realmente lo que quiero, qué me está dando el texto, qué quiero de ese texto, qué quiero traducir y a dónde quiero llegar. Después esto va a pasar a un convenio con todo el equipo. Partamos desde la producción, desde el equipo de los diseñadores, con los que tengo unas primeras conversaciones, antes de llegar incluso a los actores. Y ujú. luego viene otro proceso de negociación directamente con el actor a la hora del proceso creativo, del proceso de montaje. Cómo vamos a enfrentar estos personajes, cómo vamos a contar esta historia, qué es lo que nos interesa, eh, por ahí. Y, por ejemplo, ¿podrías contarnos así un momento específico? Tú dirigiste La Dama Boba, ¿verdad? ¿Tienes alguna anécdota específica como para contarnos sobre cuánto trabajo te dio adaptarla? Yo la vi Sí. a la obra y has tomado unas decisiones hasta, podríamos decir, audaces, ¿no? En el caso de la Dama Boba, por ejemplo, una de las decisiones que partieron de a la hora de empezar a trabajar el texto es que habían el personaje de Nice, de una de las protagonistas, ¿no? Era codiciada por 5 hombres, un ejemplo. Y ya eso fue una primera decisión. No voy a tener 5 hombres en el elenco porque eso me haría tener un elenco muy extenso y ya eran 10 personajes. 10 personajes que realmente eran esenciales para contar la historia. Y ahí, por ejemplo, fue una primera decisión. Estos personajes masculinos no van y entonces algunos de los textos de estos personajes eran importantes, era necesario que sucedieran en la obra. Y se los di a un personaje específico, a Laurencio, el galán que va a tener más relaciones con ella durante la obra, ¿no? Eso es una de las decisiones. La otra decisión es, por ejemplo, cómo voy a contextualizar la obra. Siempre cuando trabajo con los actores, en el caso del trabajo del texto de Siglo de Oro, soy un poco exigente de alguna manera, si es la palabra, en que el actor entienda perfectamente qué es lo que dice el texto. No hago un trabajo con el actor en el caso de, por ejemplo, de lingüística o de análisis métrico del verso. Sabemos lo que es el siglo de oro, ¿no? El siglo de oro español ya es un lenguaje que no usamos, nosotros no nos comunicamos así en la vida. Claro. Entonces ahí hay un primer reto y unas decisiones que tomo como directora y que siempre he trabajado hasta hoy de esta manera, ¿no? Que los actores entiendan perfectamente lo que están diciendo, pero que a la misma vez sean capaces de traducirlo en un lenguaje propio, único y que sea cercano para ellos. Por ejemplo, no voy a pretender que los actores todos hablen el español antiguo de la época con un acento determinado, sino que pasemos y viajemos a través de ese texto, de esa poética, inundándola de nuestra cultura. Y en este caso puedo mencionar un poco que cuando trabajamos en Nueva York, en casi todas las compañías de teatro latino, en mi experiencia este trabajo del Siglo de Oro es en repertorio español, pero en todas las compañías latinas en la ciudad de Nueva York vamos a sentir que los actores vienen de diferentes lugares de Latinoamérica o de España, ¿no? Entonces eso es una característica del teatro que hacemos en Nueva York, el teatro en español. Y eso va a dar a nuestras puestas en escena una cultura tan amplia, ¿no? Y variada, because todos los actores que van a inundarlo de lo que traen, de su propia lugar de nacimiento, ¿no? Su cultura. Y eso hace un crecimiento, ¿no? ¿Verdad? Como y creo que le da mucho color, le da mucho Claro. sazón, puedo Ujú. llamarlo, ¿no? Es como un texto del Sí. siglo de oro español, pero va a estar sazonado, va a estar
¿no? Cocinado con lo que va a traer cada actor, desde Claro, por ejemplo, de la República Dominicana, por ejemplo, de claro, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, a eso me refiero. claro. Bueno, un purista diría, por ejemplo, ahora me pongo en abogado del diablo, ¿verdad? Un purista diría, por ejemplo, bueno, en la época del Siglo de Oro se conocían las Américas, las Indias, como las llamaban ellos, y los personajes que llegaban de las Indias se los llamaba peruleros, ¿no? Y porque venían del Perú, o ellos decían que venían Ujú, del Perú, porque el Perú era muy rico en oro, y entonces todos los que venían acá, les haya ido bien o les haya ido mal, volvían a España con ínfulas, ¿no? De venir de las Américas y ser nobles y todo eso, y se los llamaba con cierto son despectivo peruleros, o sea que ese acento mezclado, rico, puede tener una connotación semiótica, ujú, digamos, ujú. pero en el caso de una adaptación, cuando tomas y valorizas todos esos acentos de los actores de todos los distintos lugares de Latinoamérica, tú le das otro enfoque, o sea, no utilizas, digamos, el recurso de decir, bueno, el acento se asocia con un perulero y nada más, ¿verdad? Exacto. ¿Y eso te resultó difícil en cuanto a la recepción, en cuanto a cómo se recibe la obra por parte del público? Mm, Hasta ahora no, pero puedo saber que alguien puede venir a ver la obra y en este caso, por ejemplo, tal vez he sentido como en algunas personas del público en algún momento, eh, sobre todo españoles, Ujú, que les cuesta mucho a veces, depende de la persona que sea, escuchar su texto, que es el texto del siglo de oro español, etcétera, y cuando llegan y escuchan estos matices o acentos o un poco como, pero lo he notado, no he llegado a un diálogo directamente con nadie de la audiencia en este sentido, pero sí puedo decir que a veces ha chocado, sobre todo personas que no están adaptadas claro, a Nueva York, a lo que pasa con el teatro latino, claro, ¿no? Y son más reservados, conservadores y sienten que ese español es suyo, pero la lengua española es nuestra, es de claro, todos, ¿no? claro. Y Exacto. Además, yo he visto las producciones y llega un momento en que uno ya se deja llevar por el texto y por todo el marco escenográfico de iluminación, de sonido, y ya el acento pasa a un segundo plano, casi que se invisibiliza o se normaliza de alguna manera. Sí, hay algo en eso, Raúl, que mencionas, y es que también pongo hincapié en esto cuando estoy trabajando con ellos, ¿no? Que trato de encontrar ese ritmo. Ya hay un ritmo que ya el texto clásico trae, o sea, es Ujú, puramente ritmo. Eso claro, está completamente ahí. O sea, lo único que no me gusta o no he experimentado es romper con ese verso, con ese ritmo que ya trae la palabra. O sea, claro, a la medida que el actor lo va haciendo suyo, desde su propio acento, desde su propio utilización del lenguaje, ¿no? ujú, ujú, Eso va a crear un lenguaje conjunto en la puesta. Y entonces creo que es ahí a donde tú te refieres mencionando el hecho de que llega a hacerse algo unísono, ¿no? exacto, Cuando empieza a ocurrir la magia de la negociación con el lenguaje, de la escucha del otro, ¿no? Cómo escuchamos al otro, los silencios, cuando los silencios empiezan a ser respirados. claro, Eso va a provocar otro lenguaje también propio de la puesta en escena. Esos comentarios sí me han hecho personas de la audiencia, ¿no? Cómo escucho todo como un gran canon, que empiezan a unirse las voces y no se siente tanto la diferencia de acento, sino que se logra ese, exacto. esa comunión, ¿no? De Bueno, alguna manera. no solamente en ese aspecto, sino que también tomaste decisiones muy arriesgadas o al menos muy novedosas en cuanto al vestuario en La Dama Boba, sobre todo el cambio de vestuario que de alguna manera marcaba la liberación casi como una pronunciación, ¿no es cierto? Que
Sí, en La Dama Boba empecé a explorar ese lenguaje que traía también desde Valor, Agravio y Mujer, ¿no? Ajá, Como esa figura de la mujer, qué es lo que quiero decir y qué es lo que realmente de estas obras que tienen la figura de la mujer, en algunos casos, por ejemplo, Valor, Agravio y Mujer es escrito por una mujer, lo cual la hace diferente y que me invitó a esta proyección, ¿no? A este acercamiento. Y en el caso de La Dama Boba, es una obra escrita por Lope de Vega. Lope de Vega es uno de los más grandes dramaturgos del siglo de oro español y Lope escribía para el pueblo. O sí. sea, sus obras eran para la plebe, Para el vulgo, para como el decía. vulgo, para que ¿sabe? Todo el mundo lo disfrutara. Por lo tanto, de ahí empezó la inspiración. ¿Qué haría Lope de Vega con una mujer o con la mujer en este momento para que el público se identifique de alguna manera? En el caso de las mujeres o los hombres que se sientan identificados como mujer Ujú. también, funcione hoy, ¿no? Entonces, de ahí salió la idea de este ir zafando, alejando la mujer desde de ese vestuario clásico para traerla a una mujer con tacones y con pantalones, o sea, Exacto. que se va transformando durante la obra. Am, el espacio escénico, por ejemplo, en La Dama Boba, yo quise que fuera algo atemporal y de ahí nació esta propuesta de trabajo con el diseñador. Eh, Eso pasa, después tal vez hablemos un poquito de esto, pero el proyecto para el montaje, para llegar al resultado de la puesta en escena, antes se comienza, empiezo dialogando con los diseñadores, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer con esta obra? ¿Cómo me estoy sintiendo motivada? Y Mm. ahí entonces empieza esa negociación con los artistas con los que trabajo. Dígase el diseñador de vestuario, diseñador de escenografía, en ocasiones puede ser la misma persona hace el vestuario, la escenografía, o la misma persona hace escenografía y luces. Entonces, Ujú. volviendo a donde estaba para ubicarles un poco, en la escenografía de La Dama Boba, por ejemplo, era una escenografía atemporal y más metafórica. O sea, era Ujú. la manera de encontrar ese espacio donde ocurriera la acción dentro de la casa y tú podías ver unas ¿cómo se llama esto? Unas rampas que Sí, subían circulares y entonces toda la acción ocurría encima de esas rampas. sí, Los personajes estaban suspendidos. O sea, exacto. imagina como un vestuario clásico, pero los personajes están casi siempre en esta trayectoria circular, Sí, como una herradura o sí, como una vulva, de sí. alguna manera, algo tan femenino, Exactamente, ¿no? exactamente. Y se mueven en esto, en esa estructura, ¿no? Y la propuesta nace del diseñador, nace de esa idea de yo quería esos personajes en el aire, flotando, suspendidos, cual la historia, como ese pasado, ¿no? Y las protagonistas iban a estar habitando ese lugar hasta que se van despojando de este vestuario clásico para terminar, como les mencionaba antes, con pantalones, con zapatos modernos, tacones. Y a la hora del final, siempre los finales han sido bien curiosos para mí a la hora de tomar decisiones en cuanto al trabajo del siglo de oro, ¿no? Porque es que busco qué es lo que conecta, qué es lo que haría que esto funcione hoy para nuestra audiencia, ¿no? En este tipo de adaptación que hago. Y, y realmente los finales en el siglo de oro en la comedia, todos los personajes van Fi- a terminar juntos, se van a Fin casar de y todo va a fiesta. estar bien y la mujer no va a tomar ninguna decisión, Sí, sino que va a ser un final feliz. sí. En este caso no, en este caso las mujeres en la dama boba son las que toman las decisiones y deciden, por ejemplo, no quedarse con un hombre que ha estado cortejando a las dos a la misma vez y Claro. ni se decide, no, yo no me caso contigo. Y entonces baja del escenario y se convierte en una audiencia de hoy. O sea, esa mujer se separa de lo que ha sido el tratamiento de la puesta de la historia del siglo de oro, la saco Claro, de la obra, ¿no? claro. Y, y nada, y Eso, eso es como sacar a la mujer, defender, darle prioridad. La mujer hoy toma decisiones, ¿no? claro, La mujer puede decidir qué quiere y luchar por ello. sí. Bueno, la crítica, o sea, la crítica literaria o teatral sobre el Siglo de Oro, no necesariamente sobre las obras, sino sobre la manera de interpretar los textos, siempre
el debate, el gran debate fue si ese final donde el orden se restablece es conservador o no. Y bueno, se llegó a la conclusión de que es parte de lo que sería eh, la La convención convención. teatral, Ujú. pero que lo que importa es todo el remolino de conflictos que hay en el medio. Y en tus finales tú tomas todos esos remolinos y los llevas fuera de la convención, lo cual es una adaptación para el siglo XXI. Sí, en el caso, por ejemplo, también de Valor, Agravio y Mujer, que era la obra otra que mencionábamos antes, es escrita por una mujer que experimenta y en sus obras siempre vamos a encontrar algo que se llama metateatro, esto que es teatro dentro del teatro, y eso un poco me inspiró la protagonista de la obra, Leonor, en Valor, Agravio y Mujer. Ujú. Es una mujer que decide vengar su agravio a este Don Juan que la ha dejado abandonada y es el Don Juan de la época, que es que siempre está con muchas mujeres, ¿no? Y Picaflor. el picaflor. Y entonces ella decide ir a buscarlo a otro lugar para vengar su agravio. Y entonces esta mujer, para hacer esto, se viste de hombre Claro. para ir a vengar su agravio. Entonces, la decisión que tomo en esta traducción de lo que decía antes, que para mí traducir es Ujú. adaptar, es una palabra que puedo conectar directamente con el hecho de acercarme a estas obras. Entonces la decisión fue, ok, vamos a empezar con una actriz en la soledad pública, que es el escenario en negro, vacío, y cómo esta actriz empieza a vestirse con esta ropa en un silencio completamente, lo único que está viendo es esta actriz en el escenario. Y cuando termina, como que se pone todo su vestuario de hombre, entonces dice, con este traje podré vengar mi honor. ¿No? Y ahí comienza la obra. Y en el discurso, esto que les digo es porque estoy trayendo una actriz de hoy, de nuestra época, la estamos viendo transformarse en este personaje clásico, la estamos viendo que nos va a llevar a vivir toda esta historia, que es la historia de Leonor y Don Juan en la obra de Ana Caro, y al final decide tomar otra decisión importante. No me voy a quedar contigo. Tampoco, no lo voy a hacer. Y entonces se despoja de toda su ropa clásica y los personajes quedan como una fotografía en el espacio. O sea, que fue ese pasado, que es ese clásico, pero ya la mujer hoy trascendió. Incluso el hombre lo deja en esa fotografía, solamente saca a su criado y lo lleva con ella, ¿no? O sea, como un viaje a ese siglo de oro, pero la mujer vuelve a salir de tomar decisiones en el final. Exacto. Bueno, ven, todo, sobre todo para los estudiantes que están aquí y los estudiantes que están virtualmente conectados, es fascinante todo el trabajo de adaptación que hay detrás de una obra. Nosotros vamos al teatro, nos sentamos, pagamos una entrada, vemos un espectáculo de hora, hora y media, 2 horas. Pero fíjense todo el proceso intelectual y de pensamiento y de trabajo para mostrar precisamente lo que vemos en ese escenario. Y la adaptación, creo yo, es fundamental para la supervivencia de la obra de arte, porque en el caso de la pintura, bueno, es diferente, tenemos la pintura y ahí está la pintura. Pero si nosotros viéramos el teatro de Lope de Vega o el teatro de Tirso de Molina o el teatro de Shakespeare, de la misma forma que se veía en el siglo XVII, es probable que no soportemos toda la obra, salvo que seamos especialistas, que nos interese la parte filológica o que nos interese la parte histórica, pero no serían obras que hablarían hacia nosotros en una apuesta súper tradicional. Eso es lo que piensan aquellos que defienden la adaptación. Por supuesto están los que defienden la no adaptación y el mantener el original. O sea, creo que en tu posición se nota que estás del lado de los que adaptamos, ¿verdad? Bueno, todo este proceso de adaptación yo lo empecé a experimentar en Cuba, antes de venir para acá, quiero decir, cuando yo terminé la licenciatura en la escuela de teatro, creamos un grupo
entre todos los amigos, así como los estudiantes que nos interesaba esta motivación, pues nos unimos y creamos este grupo. Yo soy de Cuba, de una parte del campo, o sea, no soy de la ciudad de La Habana. En este lugar que yo nací, que se llama San José de las Lajas, hay muy pocos teatros, por decir, no hay ninguno. Hay un cine que funciona como teatro y está como a 45 minutos de la ciudad. En Cuba el transporte es muy difícil y para ver teatro obligatoriamente tienes que ir a la ciudad. Y entonces de ahí nació una idea y una necesidad de mi parte como teatrista, que siempre he estado en el teatro desde bien pequeña, y fue crear un grupo que hiciera teatro en los espacios al aire libre. ¿No? Teatro en los espacios no convencionales. ¿Por qué? Porque la gente de mi pueblo quería ver teatro, pero no tenía cómo ir a la ciudad porque la última guagua, bus que viene de la ciudad a mi pueblo sale a las 10 de la noche y las obras terminan a las 10 de la noche. O sea, ¿cómo se iban a trasladar para buscar la guagua? En fin, esto me motivó a crear esto y empecé a adaptar textos griegos. Dígase Medea, dígase Fedra, Asamblea de Mujeres. Y para este proceso de adaptación, al yo querer ir al espacio al aire libre, lo que más me interesaba era conocer el contexto de dónde voy a poner la puesta en escena y qué le interesa a ese público que no está trasladándose para ir al teatro, sino que yo le estoy llevando la obra a él. O sea, ¿de qué manera voy a lograr el interés de ellos que puedan ver la obra? Y entonces ahí empezó ese proceso mío de investigación de traducir el texto, pero además entender las necesidades de ese público ávido de teatro. Y yo me podía pasar, eh, a veces estaba hasta las 2 de la mañana sentada, decidí hacer la obra en un bulevar, el bulevar que se estaba construyendo, donde estaba todavía en ruina, donde la gente iba a sentarse a comer croquetas, tomar cerveza, etcétera. Y entonces ahí yo quería hacer la obra. Por lo tanto, tuve que indagar en ese contexto quiénes son los que están ahí, quiénes son los que habitan este espacio y cuáles son los intereses, de qué manera usan el vocabulario, por ejemplo, cómo traducir la palabra policía a un lenguaje que conozcan las personas que no saben nada de teatro, que están disfrutando de una noche y yo llego y pongo la puesta en escena. ¿No? Entonces, en ese encontrar un lenguaje eh, que funcione, ¿no? Que se adecue de alguna manera al espacio, porque la necesidad es mía, que te estoy llevando la obra de arte, pero tengo que saber cuáles son tus necesidades. Claro. ¿Cómo como creadora voy a poder llegar a ti y causar interés? Que te sientas motivado, que quieras ver una, no, dos obras más, ¿no? ¿Y cómo fue la reacción del público frente a estas tragedias griegas adaptadas? Oh, eso fue maravilloso, porque además yo lo estaba contextualizando, lo estaba poniendo en mi contexto, ¿sabes? En mi Cuba, en mi lugar. Y, por ejemplo, en el caso de Fedra, que es este clásico con Hipólito y la traición entre Teseo y se enamora del hijo, y en este caso, por ejemplo, recuerdo que era Fedra, tenía un negocio con Hipólito de salida ilegal de las personas de Cuba, o sea, sacaban a la gente de Cuba. Entonces, un poco como encontraba en ese contexto y de ahí empezaba a desarrollar un discurso. También fue la primera vez, eso fue en el año 2008, la primera vez que utilicé la tecnología como parte de la puesta en escena. O sea, en aquellos momentos no había un proyector, una pantalla que yo podía usar pero habían televisores. Y entonces con mis amigos y con alguien que tenía una cámara, grabamos algunas escenas, ¿no? Y entonces había escenas en vivo y escenas que el público veía en la televisión, porque era otra cosa que pensaba, ¿cómo los voy a motivar? Bueno, pues también vamos a ver televisión, tenía músicos en vivo en algunos momentos. eh, Sí, y usar sobre todo la geografía, el paisaje del entorno. Por ejemplo, podía ocurrir una escena en la fuente del lugar, pero otra escena podía ocurrir en una casa de un vecino de un balcón al otro, ¿no? Cómo usar ese espacio, paisaje en función de. Yo no ponía nada de escenografía, salvo elementos escénicos. Integraba el espacio al discurso de la puesta. Claro, fantástico. Bueno, precisamente
hablando de una adaptación o una traducción, como la llamas, así tan puntual y tan al mismo tiempo drástica, podríamos decirlo. En esta semana, en nuestra clase de teatro, estamos completando la última obra del semestre. Y se trata de una pieza relativamente nueva del 2009 de Romina Paula, una dramaturga argentina. La obra se llama El tiempo todo entero. Pero resulta que esta obra es una versión libre, porque también hay una diferencia entre adaptación y versión libre, ¿verdad? Es una versión libre del Zoo de Cristal de Tennessee Williams, The Glass Menagerie. Y lo interesante aquí es que en lugar de tener, ¿no es cierto?, a Laura o a Laura Winfield, la protagonista del Zoo de Cristal, ensimismada en sus piecitas de cristal, en sus animalitos, ¿no es cierto?, sus figurines, para escapar de la realidad, y al mismo tiempo viene ese novio que la madre le está buscando, que es amigo del hermano, etcétera. Bueno, aquí tenemos a Antonia que se esconde detrás de una computadora. O sea que está adaptada al 2009. Todavía los teléfonos celulares no estaban tan desarrollados como para que sean de uso masivo. Entonces era una computadora. Y viene un amigo del hermano, un tal Maximiliano. Pero ese es el texto que hemos leído. Pero también hemos visto una versión adaptada por una directora argentina, Belén Sosa, y ella hace otra adaptación de la versión libre de Romina Paula, y hace que en lugar de una computadora sea un teléfono celular, lo que la aleja de la realidad, le sirve como escudo. Y el amigo del hermano que viene, que es Maximiliano en el original, aquí se llama Máxima y es una mujer. Y eso cambia totalmente la dinámica entre los personajes. Así que ahí tenemos un ejemplo perfecto de adaptación de una obra que es versión libre de El Zoo de Cristal, pasa a una directora que ve una cosa totalmente diferente en esa obra y cambia el género, lo cual produce un efecto muy impresionante, ¿no? O sea, ¿tú has hecho algo así en alguna de tus adaptaciones, de jugar un poco con el género de los personajes o hacer un cambio que sea drástico, digamos? Exactamente, no hasta el momento así. Puede que haya habido pequeñas escenas o pequeños momentos por los que puede suceder, como por ejemplo el final de La Ama Boba, que cuando está ocurriendo todo el cierre de las relaciones entre los protagonistas, el que ha sido el maestro de las dos le propone a uno de los personajes, que es el dejado, el personaje decidió no tomar como marido, esposo. Claro, em, Le dice, bueno, solo quedamos nosotros dos, vamos, podemos hacer algo. Y él dice, no, espera, que termine la comedia, disculpen los errores de esta comedia, que claro. también es como uno de los finales siempre que cuando De- terminan las obras del siglo de oro, ¿no? Que es sí, esa última frase que dice uno de los personajes, casi siempre lo hace el gracioso. el gracioso de Sí, la obra. sí. En este caso yo lo cambié y lo puse para, lo dijera Liceo, dada la situación que había provocado ahí un poco, ¿no? Bueno, eso fue realmente, sí, eh, muy sorprendente, sobre todo tanto para los que conocen la obra como para los que la veían por primera vez, porque era algo totalmente inesperado y fue muy efectivo. O sea, Sí, sí. esas decisiones a veces que pueden ser arriesgadas, pero al mismo tiempo son muy, Mm. muy efectivas. Bueno, podemos abrir si hay preguntas, comentarios, ¿verdad? Podemos recibirlos a través del chat, o si alguien aquí presente quisiera hacer alguna pregunta, alguien de las personas que están conectadas por línea. Es posible, si quieren, también entrar a nuestro espacio virtual habilitando sus cámaras. Si quisieran, pueden solicitarlo y podemos darle entrada. Y si no, puede ser una pregunta a través del chat. Así que bueno, abro para el piso para que la gente que tenga alguna inquietud lo haga. Mientras tanto, porque puede llevar algún tiempo que alguien haga alguna pregunta,
¿por qué no nos cuentas cuáles son tus proyectos actuales en el momento? O sea, sé que has dirigido La Ternura, que nosotros vamos a ver próximamente y que vamos a colaborar, porque también quiero hablar y mientras esperamos preguntas podemos hacerlo. Está dentro de las nuevas ideas y aproximaciones de accesibilidad en el teatro, la audiodescripción es realmente algo muy potente, ¿no? En el repertorio español ya es accesible para los que no hablan español porque hay traducciones. En algunas obras hay subtítulos, ¿verdad? Y a veces hay también una especie de traducción simultánea. Pero la audiodescripción es precisamente esta manera de dar accesibilidad a las personas con baja visión o ciegas. Y hemos trabajado aquí con la doctora García Vizcaíno, que es la directora de nuestro programa, y ella tiene la cátedra de audiodescripción. Y hemos trabajado ya tenemos varias experiencias de trabajo. Hemos ido haciéndolo eh, desde primero una manera un poco más experimental y ya ahora estamos cada vez, nos sentimos, por lo menos yo me siento cuando ayudo, que no siempre lo hago, pero siento como que cada vez vamos pisando más fuerte en ese terreno. Pero, por ejemplo, hemos hecho audiodescripción de La Dama Boba, por ejemplo, y no sé si otra obra que tú dijiste, Filomena Marturano, recuerdo, exacto. Em, Ahora bien, y esta es la pregunta, ¿crees que hay un espacio futuro en el teatro para que el audiodescriptor o el equipo de audiodescripción se incorpore desde antes de que la obra ya esté totalmente cocinada o no? O sea, que la colaboración comenzara antes. Sí, Eso sería un proyecto interesante a explorar, porque creo que de la misma manera que van surgiendo cambios en este proceso de adaptación y de traslado al escenario de la puesta en escena, igualmente sería curioso si experimentaran eso en algún momento. Por ejemplo, entrar antes del estreno, como sería como pasar una semana en el ensayo, ¿no? ajá, Y poder ir entendiendo algo más o tal vez un poco antes. claro. Yo creo que aportaría. Sí, Siempre que el intercambio sea en vivo, y es claro, que eso es lo que tiene el teatro, ¿no? O claro. sea, que de alguna manera cuando estás ahí y estás con los colaboradores van a surgir ideas, va a haber esa negociación maravillosa. Así que un proyecto tan interesante como este, que me parece que es bien interesante y necesario, porque estamos llegando a personas que no videntes, Ujú, o sea, que ujú, pueden entender y disfrutar de la puesta en escena, eh, visualizando lo que no pueden ver, ¿no? Porque exacto, lo que es fabuloso de esto, ¿no? Que los estudiantes pueden irte describiendo qué es lo que está pasando en la escena mientras tú estás escuchando la obra, ¿no? exacto. Y eh, a mí me parece espectacular, muy bueno. Sí. Muy lindo, muy lindo. Además, las experiencias que hemos tenido han sido muy lindas. Los estudiantes han estado bien conectados con esto y muy colaboradores y emocionados de la experiencia. Así que, Ujú. Sí, ujú, es una experiencia sí, maravillosa sí. durante el proceso y luego también durante la función en vivo. Eh, Creo que es uno de los pocos teatros que lo hace eh, con la Sí, audiodescripción en vivo. En Nueva York específicamente en el Teatro Latino no, Sí, no se ha hecho en sí, sí, otro sí. lugar que yo sepa, ¿no? Porque explorando, ¿no es cierto? Y acá está la especialista, la doctora García Vizcaíno, que está presente, así que ella, por supuesto, si quisiera darnos su punto de vista, bienvenido es. Porque yo, por ejemplo, lo más cercano que puedo asociar, o sea, ahora estoy entrando en el mundo de la audiodescripción y me parece fascinante, es una forma más de adaptar y de trabajar, ¿no? Una obra. Pero, por ejemplo, yo digo, bueno, me lleva a los tiempos del radioteatro, por ejemplo. Yo digo, en el radioteatro, o sea, la radio se escuchaba, no se veía, ¿verdad? Y estaba la función del narrador, había un narrador que de alguna manera avanzaba la acción.
y sin que llegue el locutor de audiodescripción a ser un narrador totalmente incorporado en el espectáculo o en la obra o en la trama, pero sí a lo mejor puede haber caminos donde se discutan ciertas posibilidades dramáticas y no simplemente que llegue la obra ya totalmente montada y luego el audiodescriptor tiene que adaptarse a lo que ya está, digamos, sobre piedra, ¿no? Casi como que fuera una película. Eh, pero bueno, son puntos de, como para pensarlo, ¿no? Porque creo que siempre es importante, ¿no? Cuando, el equipo se agranda, digamos, así que bueno, ¿hay alguna pregunta que hayamos recibido? Ah, sí, ahí está. Muy bien. Cindy bueno, hay varias. A ver, voy a empezar. Hay muchas. Ok, empiezo con Norma. ¿Qué valoras más de tu profesión y qué te influyó para elegir esta carrera? Eh, Desde muy pequeña, hola, gracias por las preguntas. Trataré de responderlas lo más honesta que puedo ser. Yo comencé esta carrera desde bien pequeña. Empecé a vincularme al movimiento de teatro de mi municipio. Empecé como actriz, era actriz de la compañía de teatro de niños de mi pueblo. Y realmente desde chiquita, estoy hablando que tenía 6 años, desde que empecé a interesarme en el teatro, salvo después cuando estaba estudiando la carrera en una escuela donde estudiaba todas las especialidades dentro del teatro, dígase la pantomima, la actuación, la historia del teatro, la dirección. Llegó un momento que era actriz y empecé a dirigir desde arriba del escenario, estaba viendo cómo me veía yo, cómo se veían los demás, y entonces eso provocó el hecho de que me bajara del escenario y, y yo creo que lo que más valoro es justamente eso, haber tomado la decisión en el momento preciso Ujú. de dedicarme a la dirección, que es lo que hago hoy y lo que voy a hacer toda mi vida. Fantástico. Bueno, hay otra relacionada de Ana. Dice, ¿las decisiones del vestuario se hacen antes o después de escribir la adaptación? Nacen conjuntamente en el proceso de la adaptación, del traslado. Sí, esa idea se empieza a trabajar antes, como les decía, de llegar a los actores, o sea, de comenzar mi trabajo directamente con los actores. Ujú. Antes de eso hay algo que se llama preproducción y en esas reuniones de preproducción, que a veces tengo 5, 6, no sé cuántas, depende del proyecto, depende de la compañía para la que esté trabajando en ese momento y cómo funcionen los productores. Ujú. em, Siempre esa decisión la tomo antes con mi diseñador. Claro. Aquí intuyo que es la doctora Antonella Calarota Ninman, que es profesora de nuestro departamento. Dice, gracias por esta charla tan interesante. Me gustaría saber cómo eliges tus obras para llevarlas al escenario. ¿Cuál es el criterio o la inspiración? Yo creo que hasta ahora, y lo pienso con esta pregunta, siempre en las obras el amor es lo primero es un tema que siempre me inspira y que ha saltado en las obras. O sea, cuando esa temática está ahí, yo creo que es algo que me motiva y me empieza a inspirar y Ujú. sí, en otros casos también depende y vuelvo a la compañía con la que esté trabajando. eh, También es un trabajo que se elige conjuntamente con los productores y en otras ocasiones ya me llaman directamente y me dicen, Leima, quiero que dirijas esta obra. Pero si siempre, mira, es curioso como ahí hay una inspiración, cuando el amor, cuando existe ese tema dentro de la obra, eso me inspira y creo que hasta ahora en todas las que he dirigido es temática esencial, ¿no? Claro, He tenido esa fortuna de que me ha sucedido. claro. Pero bueno, y de otra manera, ya cuando trabajo como compañía independiente con un grupo que suelo dirigir cuando hacemos festivales o algo así que es independiente, eh,
se llama Teatro Columna. Ahí ya busco las obras, depende qué quiero decir y qué quiero abordar para inspirarme. Depende también a qué festival sería que se va a presentar, qué están Ujú, buscando. claro. No sé, ¿Mm? sí, es curioso. Ashley pregunta, como mujer, ¿has enfrentado algún desafío a lo largo de tu carrera o dirías que tu experiencia ha sido muy acogedora y equitativa? Como mujer, en realidad no he tenido ningún evento que sea trágico o convulsivo o algo así, porque tengo muy buena relación y comunicación con los hombres durante el proceso creativo. Pero sí siento como la figura masculina siempre trata de ir 3 pasos delante de mí, ¿no? Como de alguna manera, Ajá. en forma de criterios y ¿sabes? Y cómo los hombres a veces depende, pero me ha sucedido que se acomplejan de alguna manera porque las decisiones las estoy tomando yo, es que es Oh, así, ¿no? Como no. parte del equipo. Pero eso ¿Sí? sí me ha sucedido a veces, ¿no? En toda mi carrera y como te digo, no ha sido algo con lo que yo he lidiado constantemente o he tenido que arrastrar, pero sí he podido hacer Pero por ahí, sí, sí. algún evento en algún Bueno, momento que tú notas como mujer, ¿no? sí, sí, no, es más, es una pregunta muy importante porque Ujú, yo creo que, bueno, hablamos del techo de cristal y una serie de cosas, o sea, uno se sorprende a veces, ujú, sobre todo trabajando en un lugar así privilegiado, como hay ciertos espacios que son ujú, ujú, súper privilegiados para la cuestión de género y de diversidad ujú, sexual, ujú. etcétera, pero hay otros lugares que no lo son tanto, entonces a No, y hay veces personalidades. Hay también, personalidades, también, hay que aceptar que hay personalidades y el género existe, ¿sabes? Y, sí, y sí, eso sí y la puede suceder, percepción de género, sí exacto. puede suceder, Sí, pero en mi caso particular no tengo ninguna experiencia que haya cambiado algo en mi vida o claro, que haya transformado algo. Soy muy claro, buena comunicadora y escucho, que es muy claro, importante claro. para la comunicación. Bueno, acá tenemos una pregunta muy interesante de Jamie Leth, creo que lo espero pronunciarlo bien al nombre. Eh, dice, ¿has usado la inteligencia artificial para hacer más interactiva o interesantes las obras o para obtener ideas? No todavía, no Ah, todavía. Y lo veníamos lo conversando con veníamos, por eso, Raúl en el exacto. viaje, que todavía no he experimentado aún absolutamente nada. Yo le contaba a Raúl, no sé si es que yo misma estoy haciendo como espérate un poquito y ya voy Bueno, a aventurarme de alguna manera, pero todavía escribo las obras, las adaptaciones a mano. O sea, puedo tener el libro o tener el PDF, lo que sea, pero yo voy a escribir mi adaptación a mano y luego lo voy a teclear. O sea, todavía no he llegado ahí, pero creo que es un mundo que se está abriendo y que sí, no puedes dejarlo ni quedarte de espaldas a él, sino que de exacto. alguna manera va a suceder la transición Sí. o ese exploración todavía. Como dice Elsa Schneider en Sound of Music, there is no way to stop it. No No, hay forma de pararlo. no, no, exacto. Bueno, otra pregunta de Cindy. ¿Cuánto tiempo le toma hacer las adaptaciones? Yo creo que eso varía, varía de cuándo se tome la decisión del proyecto, por ejemplo, porque adaptar es, como les decía antes, que entiendo como traducir, ¿no? En ese sentido. Y una vez que ya la obra está elegida o que decidimos colectivamente que vamos a trabajar este texto, depende, a veces me sucede 3 meses antes, o 2 meses, o 5. No tengo algo específico, todo depende. Ahora, eso sí, una vez que ya esa obra entró en este análisis, o sea que ya la leí, que sé que va a tener futuro, bienvenido a los desvelos. ¿Sabes? Es como ya, a Claro, partir de ese momento, ya voy a estar trabajando en este proyecto día, tarde y noche, claro, captando todo lo que me pueda inspirar para llegar a ese momento de traducir la puesta en escena. El director tiene esa obligación como director, ujú, ujú, llevar a escena lo que te inspira, lo que tú quieres, cómo lo ves, pero ujú. además cómo lo vas a construir con el equipo de artistas que vas a elegir. Claro, claro.
Exacto. Bueno, Carlos, y las preguntas es interesante cómo se van relacionando, ¿no? Por lo general, pregunta Carlos, eh, ¿cuánto tiempo se toma desde el momento en que selecciona la obra hasta la puesta en escena y cómo se distribuye ese tiempo? Bueno, sin decir un tiempo específico, voy a hablar de mi experiencia, cómo lo distribuyo. O sea, Ujú, se elige la obra, digamos que ya tenemos la obra leída, que ya la elegimos. ujú, Entonces ahora empieza el diálogo con el equipo de seleccionar los diseñadores, con quién quiero trabajar. Ahí viene la pregunta, ¿te interesa este proyecto? ¿Quisieras hacerlo? ¿Tienes tiempo, disponibilidad? Etcétera, toda la logística esta ujú, que va ahí. Una vez que esos artistas han dicho, sí, me interesa el proyecto, quiero hacerlo, empezamos estas reuniones de preproducción, donde ya empezamos a dialogar sobre la obra, primeras impresiones, y ya entonces cada artista va a empezar a hacer su investigación por separado. Después viene otra reunión donde ya traemos ideas sobre lo que la primera conversación. O sea, después de esto, o conjuntamente en algunas ocasiones, yo estoy eligiendo ya el elenco. ujú. Estoy en el proceso de casting o ya yo tengo el elenco desde que leí la obra ya me imaginé el actor, que Claro. también me sucede mucho, le pongo ya cuerpo y cara al personaje, ¿no? O si no, el proceso de audición. Una vez que ya tengo el equipo, que estamos avanzando en este ir y venir de ideas de Ujú. colaboración, y ya tengo los actores, entonces empiezo el montaje de la obra. El montaje de la obra por lo general son 3 semanas. Y la cuarta semana es la semana tech, donde se une todo lo técnico, va a llegar al escenario y también, dígase las luces, Ujú, dígase el sonido, el vestuario. Es una ujú. semana tech, ¿no? O sea que el proceso realmente de montaje es de 4 semanas, a veces 5. Depende, hay algunos teatros que me pueden decir, bueno, tiene 5 semanas, pero hay otros que te dan 4 semanas. Y no importa si es una obra del siglo de oro español o es una obra de una hora contemporánea, una Sí, comedia contemporánea, sino que ahí es donde viene ser muy elocuente a la hora de distribuir el tiempo de trabajo sí, con el elenco. claro. Eso es otra agenda que tengo que plantearme y que suelo tener muy clara, en qué quiero emplear realmente los días, cada día, porque si no me puede agarrar tarde y no llego. Y esa experiencia la he adquirido realmente haciéndolo. Esa experiencia la he adquirido aquí, porque en mi país yo podía estar 3 meses con los actores investigando y Sí. el proceso de investigación era eterno y nunca se estrenaba porque nunca estás listo. Espero que Y estén aquí no, escuchando desde Argentina. aquí Creo que no. hay varios que... Exacto. No, no, es verdad, es verdad. Eh, es otra manera de preparar, sobre todo el teatro independiente, ¿no es Ujú, cierto? El ujú. teatro profesional es diferente y es igual posiblemente en todos lados. Pero, ok, Karen nos dice, no es realmente una pregunta, pero quería decirle que me pareció muy bonito cuando contó que en la parte de Cuba donde usted vivía solo había un teatro y aún así buscó una manera de compartir su arte, esa dedicación y creatividad para no dejar que las limitaciones apagaran su pasión. Realmente eso es inspirador. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Karen. gracias. Y Deb nos dice, me interesó mucho el tema que hablaron, incluyendo las experiencias de diferentes actores de distintos países latinoamericanos de Nueva York en el teatro. ¿Cómo podríamos traer esa misma experiencia a distintas partes de los Estados Unidos? ¿Crees que debe ser parte de las comunidades latinas? ¿Crees que es algo que debe ser integrado en todos los lugares, aunque sea mayoría no latina? ¿Habrá oportunidades para expandir y hasta atraer otras culturas que no sean latinoamericanas? Muy interesante esta pregunta, ¿no? Porque claro, nosotros estamos aquí en la costa este, ¿no? Ujú, Nueva York, Nueva ujú. Jersey, es como que tenemos un cierto privilegio en ese sentido de poder tener teatro en varios idiomas, ¿no? Pero, ¿cómo podría llevarse? Sí, pero
El teatro latino, por ejemplo, he tenido la oportunidad de participar en un festival muy interesante que ocurre cada 10 años en la ciudad de Los Ángeles, se llama el Festival Encuentro. Ok, Este festival es un festival para los artistas, teatristas latinoamericanos, o sea, de lengua hispana en el país completamente. claro, Y entonces cuando tú vas ahí, por ejemplo, ahora eso fue pasado octubre de este año o el otro, sí, por ahí, que fue el festival, el último que fuimos, ¿no? Y realmente habían más de 50 compañías. claro. Más Bueno, de 50 compañías alrededor de Estados Unidos haciendo teatro en español o compañías latinas sí, haciendo sí, sí, teatro sí, en sí, sí, inglés. sí. Bueno, Pero, ujú, además, agrego a Los Ángeles, que también es la costa oeste, o sea que también es un lugar privilegiado, pero en el Chamizal, que es el Parque Nacional El Chamizal, en El Paso, Texas, ahí también todos los años, por ahí por marzo, se hacía, creo que se sigue haciendo, el Festival de Teatro del Siglo de Oro. mira, no lo Y conozco, no lo sí, 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 conocía, Raúl. hasta, no sé si sigue todavía, tendría que averiguar, pero se hacía y era una gran, o sea, se representaban todas las obras del Teatro del Siglo de Oro, algunas en traducción al inglés y otras directamente elencos originales de Estados Unidos. Muchos eran universitarios y otros eran profesionales y venían de México, de otros países, o sea, muy interesante. Mira. Pero hay que trabajar más. Yo creo que Ujú, la pregunta, ujú, el espíritu ujú, de la ujú. pregunta es llevar todo esto al centro de los Estados Unidos, ¿no? Sí, Y sobre todo ahora con todas las migraciones, y yo creo que sería muy importante que no se pierda la cultura del teatro latino en español. Cadia pregunta, ¿cuál fue su trabajo favorito en el que ha trabajado? Y gracias por compartir. mi Si tienes trabajo una hija, favorito. porque las obras son hijas, ¿no? Como Sí, decía pero es que, Cervantes, es decía que, que es eran que hijos es de... tremendo porque esos 9 meses son, como siempre decimos, el parto, como si hubiesen sido 9 meses, ¿no? Ajá, Y entonces es tan difícil elegir entre un hijo y otro, es tan complicado. exacto. Creo que eh, la verdad no te puedo responder esa pregunta. Yo pongo, cada vez que yo enfrento un proyecto, todo mi ser va ahí. Sí, Y entonces no puedo decir, no podría elegir ninguna de las obras. Eh, Tienen el mismo espíritu y tienen el mismo corazón, sí, absolutamente todas. Que hay algunas que me gusten más que otras por el texto, o eso podría ser. Algunas sí, me gusta un poco más, sobre todo cuando son decisiones que no tomo yo, sino que me llaman a dirigirlas, sí, ¿ves? sí, sí, sí. Pero te puedo decir que siempre le voy a poner absolutamente todo mi ser. Por eso no puedo elegir a una de los 20 Sí, espectáculos aproximadamente que puedo tener en esta cortísima carrera sí, y en esta carrera de aprendizaje que es el teatro. Realmente eso es lo que es sí, ser un aprendiz constantemente y sacar de cada una de esas obras lo que yo quiero contar, lo que me motiva, lo sí, que creo que es interesante, relevante, exacto. eh, y, y me fui de la pregunta, pero es No, que no, no es puedo perfecto, no se responderla. puede elegir. Hay muchos No puedo. directores que dicen la última, esa es la favorita, la última. Tal vez la que no he hecho. Tal vez la que no he hecho, No sé, exactamente. no puedo. Ana pregunta, ¿usted prefiere adaptar las obras del siglo de oro del teatro español? En ¿Es cuanto, esa tu preferencia, tu especialidad eh, me encanta trabajar el siglo de oro español. Me encanta, me encanta. Hay una cosa que siempre digo y es, em, siempre he tenido muy buenos colaboradores, autores, colaboradores, dramaturgos, colaboradores. E igualmente hay dramaturgos eh, que he hecho sus obras y son contemporáneos, o sea, y no he tenido la oportunidad de conocerles. Ya me ha sucedido bastante, pero con otros he podido trabajar y la experiencia ha sido muy enriquecedora Claro, con ellos, ¿no? Porque algunos vienen a los ensayos, otros no vienen al ensayo, vienen el primer día de función y tengo absolutamente toda la libertad para trabajar, para traducir, para claro. adaptar, para construir mi visión para el escenario, ¿no? Ujú, ujú. Pero en el siglo de oro, que han pasado ya tantos siglos, nadie me va a venir a poner un límite de nada. Claro, Y entonces, claro. me interesa mucho también, además, la investigación de este
del Siglo de Oro. Y Lorca, por ejemplo, Oh, Federico claro, García Lorca, que claro. todavía no he tenido la oportunidad de dirigirlo. Es una deuda ahí que tengo conmigo misma que ojalá pueda saldar pronto. Sí, claro, claro, por supuesto. Ok, ya vamos a ir cerrando, pero tenemos unas últimas preguntas. Esta había sido de Ana, que le agradecemos. Ahora María dice, gracias por su tiempo para esta charla. ¿Ha recibido críticas sobre sus adaptaciones que de alguna manera la hayan desmotivado? O sea, alguien que no esté de acuerdo con modernizar algo. Aquí en Estados Unidos no, pero en Cuba sí. Ajá. En Cuba sí, cuando en uno de los proyectos, creo que fue, no sé si fue Federer el que conté anteriormente, había un crítico de arte, actualmente crítico de arte en Cuba también, y él no estuvo de acuerdo absolutamente en la adaptación que yo había hecho. Y entonces mi pueblo era un pueblo chiquito, infierno grande, todos los intelectuales se conocían. Ah. Y entonces, cuando pasó que fueron a ver la obra, después me llamaron y dijeron que por qué yo había puesto tambores en el teatro griego, que por qué yo había usado ese lenguaje. O sea, sí, sí tuve la experiencia, no me desmotivó, me motivó a seguir, Ah, ¿sabes? Fue ah, como, ahora entonces buenísimo, viene la otra. Y buenísimo. luego hice dos puestas más con esa Así, misma. así es, así Sí, se hace, sí, claro que no, sí. la crítica en lugar de amedrentarte o debe ponerte a pensar y debe darte ánimos para seguir, porque exactamente el arte tiene esa cualidad y es una de Seguro. las cosas maravillosas. Tiene que decir sí o no, que tiene que tener enemigos, tiene que tener gente que no esté de acuerdo con lo Ah, que tú estás haciendo, porque eso te va a fortalecer, a dar la oportunidad de seguir creciendo, de seguir adelante. Y a mí me gusta que la gente no le guste y que además ojalá me lo dijera. claro. A veces yo, por ejemplo, cuando termino una apuesta, yo veo que el público habla más con los actores, pero a la directora, como es la directora, no todo el mundo se acerca a hablar. Ajá. Y entonces después del estreno de la obra, cuando ya tenemos dos o tres funciones, casi siempre reúno a todos los actores y le digo, ¿qué te han dicho? Porque yo no sé nada. ¿No? Y entonces ahí los actores me cuentan, no, me hablaron de esta parte, me dijeron que pero qué bueno sería, sí, sí, y sobre todo los colegas, que los colegas, ¿no? Cuando tú Claro. trabajas, cuando tú también eres teatrista, de llegar a esa conversación, Sí, sería genial. sí, fundamental, claro, sí. O sea, sobre todo, a mí, cuando te dicen, se acercan a saludarte y te dicen, no tengo No palabras. tengo palabras, eso. Ok. Bueno, Jimena y Deb, y con esto ya cerramos, porque ya hemos sido, no queremos abusar de tu tiempo y de tu generosidad. Está bien, yo Eh, encantada, encantada. Jimena dice, se nota que su profesión la apasiona. Eso es muy bueno. Muy interesante la charla y las preguntas de la audiencia. Muchas gracias por explicarnos con tanto detalle y pasión. O sea, un saludo de parte de Jimena. Gracias, Jimena. Gracias. Y Deb nos dice, creo que retoma el tema de la discusión que habíamos hecho antes sobre los latinos en Estados Unidos. Creo que la existencia de latinos en los Estados Unidos es muy política ahora. ¿Has visto cambios en los teatros latinos por ese motivo? ¿Dónde crees que vamos como un país en el arte, en cuanto al arte y especialmente el arte latino? ¿Hacia dónde vamos? Es muy interesante esta pregunta. Sí, bien interesante. Em, eh, Hay una incertidumbre tan grande realmente ahora en todo el proceso que estamos viviendo y de la manera en la que serán o son o van a ser las cosas que te deja como tantos caminos abiertos. Sí se ha sentido en el teatro latino un golpe de, sobre todo de lo que son los subsidios que tenemos como creadores en algunos apartados. Se está sintiendo un poco lo que está pasando, pero eso... a la misma vez creo que no quiero entrar tan profundamente en este tema, pero es un momento en el que no debemos detenernos, ¿sabes? Es el momento, también ha habido temáticas que no se deben tocar ahora y han anunciado algún tipo de temáticas que no deben tocarse en el teatro, dígase el tema de género, ya hay, está sucediendo por Ujú. ahí.
Claro. Pero creo que es un momento en el que no debemos detenernos y debemos estar más unidos y seguir creando para nuestra cultura, porque no debemos desaparecer. Nadie nos va a poder desaparecer, nadie nos puede borrar. Nosotros existimos y nuestras historias tienen que ser contadas. Y realmente eso es lo que hace el teatro que hacemos, contar nuestras historias, llevar a nuestra audiencia a nuestras raíces, porque son nuestros escritores, porque son nuestras culturas, Ujú, etcétera. Entonces, ujú. es un momento de, yo diría, de no darse por vencido, Exacto, sino de seguir explorando, seguir abordando y seguir confiando en que nuestras historias van a seguir vivas, no pueden ser borradas. exacto. Sí, Miller decía, el dramaturgo que escribió The Crucible, o sea, Las brujas de Salem, él decía que en una época le hicieron un reportaje sobre su obra y cómo se podía reponer, etcétera. Y él una vez leí hace mucho que dijo que cada vez que me piden los derechos de autor para poner mi obra en Latinoamérica, se viene un golpe de Estado. O sea, es como que a veces el teatro es una respuesta a la efervescencia de los momentos sociales y políticos de un país. Y sirve precisamente como espejo, como fusible, en fin, como muchas cosas. Cerramos ahora con una última pregunta de Saraí, o un comentario que viene bien para cerrar. Responder a la crítica en el arte y en la carrera al poner en escena obras de calidad como las que tiene en su haber, te dice Saraí, es una respuesta de compromiso y de excelencia siempre a reinventarse. Gracias por compartir su carrera. Y yo tomo las palabras de Saraí y te digo, Leima, muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros sobre la adaptación, el poder del teatro, los alcances del teatro, y espero que, bueno, que sea de utilidad para todos los estudiantes aquí presentes y los estudiantes de nuestra clase virtual de teatro, porque acá en Montclair State University no solamente enseñamos teatro, sino que lo enseñamos de manera virtual, lo cual es un desafío doble. Pero bueno, te agradezco enormemente, Muchas Leima, gracias, gracias. y un Y aplauso. gracias a todos. Gracias, gracias. Un Y placer, de gracias verdad. a todo el público que nos estuvo siguiendo y que nos va a seguir en nuestro canal de YouTube y en todos los medios donde se va a escuchar este podcast, estas intersecciones especiales con Leyman López aquí en Montclair State University. Gracias.